Bueno, en primer lugar, me toca, antes echábamos broma, moderar a Héctor Manrique y a Javier Vidal. Aunque sí que voy a moderar el debate, porque ellos difícilmente lo podemos moderar, y eso es una buena noticia. Entonces, vamos a presentarlos rápidamente. El lugar común es decir, bueno, estos señores no necesitan presentación, pero en un país donde quienes detentan el poder no tienen historial, no tienen currículum, sino un prontuario, en un país donde el país está siendo dirigido por personas que no pueden exhibir ningún logro personal más allá de haber estado más cerca o más lejos del poder. Entonces sí es necesario, sí hace falta mencionar que en este país hay hombres y mujeres que tienen un trabajo, una trayectoria con logros cuantificables, observables. A mi derecha está Javier Vidal, actor, director, dramaturgo, comunicador social de esta casa, trabajó en televisión, para los que tenemos cierta edad, pues hay telenovelas en donde participó que nos marcaron mucho, fue profesor de teatro de la Escuela de Comunicación Social de esta universidad, ha escrito 2 novelas de manejos eróticos de la farándula y todos eran de izquierda, una persona clave en el grupo Rajatabla, en el nuevo grupo, alguien muy vinculado a Isaac Chocrón, una persona clave del teatro venezolano, y ha dirigido al menos más de 30 obras a lo largo de su carrera. A mi izquierda tenemos a Héctor Manrique, también hombre de cine, de televisión, pero sobre todo de teatro. Ha tenido éxitos resonantes como Los monólogos de la vagina, No seré feliz pero tengo marido, Confesiones de mujeres de 30. Bueno, un hombre vinculado a la herencia que dejó Juan Carlos Liné, Ignacio Cabruja, director del grupo Actoral 80. Bueno, entonces estamos hablando de 2 personas con mucho talento, con mucho trabajo a la espalda y una gran trayectoria. A mí Marcelino me pidió que diera unas pequeñas palabras de esta parte que vamos a hablar, que es cultura, libertad y democracia. Hay varias cosas importantes que decir. En primer lugar, todo modelo de vocación totalitaria concibe a la nación en la que está como si fuera una nación extranjera. Y esa nación, en este caso Venezuela, es un territorio a conquistar, a ocupar. En el santoral marxista, Lenin era bueno, pero se murió joven, y después llegó Stalin, que era malo. Lenin siempre fue malo, muy malo. En la versión del ejemplar que él leyó de la famosa obra de Clausewitz, de la diplomacia, donde ahí él expresa aquella famosa frase, dice que la política, la guerra es la continuación de la política por otros medios, está tachado por Lenin, y al lado una nota de su propia mano que dice, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, es decir, la vocación totalitaria entiende que hay lugares que hay que conquistar. En un momento dado le puede tocar a la cultura, en otro a la economía, en otro a las universidades, y como esos asesinos profesionales de las películas americanas, cuando dice a la víctima, no es personal, somos negocios. Entonces, señores, no es personal, sencillamente esto hay que ocupar. Aunque esa ocupación sea terrible, que sea inclusive anodina, es decir, ¿cómo es que cierran los 27.7 de la Emisora Cultural de Caracas? ¿No? Pero es que el punto no es si los 27.7 era peligroso para el proyecto, es que sencillamente hay un espacio que hay que conquistar. Eso es lo primero. Segundo, todo proyecto totalitario pretende hacer una cosa que es una locura, que es sustituir a la sociedad por el Estado. Es decir, sustituir el todo por una parte, con lo cual terminas asfixiando a la sociedad. Y por eso, en vista de que la cultura, a pesar de estos años de hostilidad, ha sobrevivido y ha creado formas de reaccionar, entonces ahora viene por el lado de, bueno, vamos a matar al que pueda financiar esto. Fíjense que el tema del Fondo Único para la Cultura tiene su antecedente con la Ley de Ciencia y Tecnología,
las universidades viven un breve momento de florecimiento, una relación muy dinámica, muy creativa con los empresarios. La universidad salía a la calle, le proponía soluciones técnicas y pues, humanísticas a los empresarios, y eso empezó a funcionar. Entonces, en lo que vieron que había un territorio nuevo que se estaba dando, había que ocupar. Entonces se sustituyó esa transferencia directa entre empresarios y universidades por el Fondo Único, y ya sabemos qué pasó. Había algo que dijo William McKay sobre las posibilidades de éxito, de que esto puede terminar con nuestra identidad y con nuestra herencia. Efectivamente, yo no creo que logre su objetivo. Van a destruir muchísimo en el camino, lo han logrado, pero no nos van a hacer desaparecer. Y sobre todo porque en el caso de la cultura, esta es una revolución que no tiene intelectual. ¿Okay? Bueno, el señor Brito por allá se le está dando lástima, pero los verdaderos intelectuales, los verdaderos creadores, los verdaderos artistas de este país no han estado con este proceso. Entonces difícilmente tú puedes controlar la cultura cuando el jefe del debate de la ley de la cultura es el señor Carrera, ¿verdad? Es decir, la próxima ley sobre salud mental la discutirá Iris Varela, por ejemplo. Entonces, yo creo que a pesar de lo que destruyan, no van a ser capaces de desplazarlo. Es decir, en estos días recordaba una intervención de Laureano Márquez cuando le preguntaban por el plan B, y él decía el plan B es echarle bolas al plan A. Bueno, entonces vamos a dejarlo con el señor Javier Vidal. Buenos días, se oye bien. Cultura, libertad y democracia. La cultura acrecienta los sentimientos de dignidad e independencia, Herbert Spencer. La libertad es una condición esencial del hombre. Tocarla es un sacrilegio, es violar su personalidad, Francés, Pi y Margall. La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos, Aristóteles. Me apoyo en estos tres epígrafes para darme impulso a enfrentar estos tres términos tan amplios, ambiguos, manoseados, manipulados, usados, abusados, agredidos y a veces prostituidos en sus más esenciales raíces étnicas y etimológicas. El ejercicio intelectual, académico y abstracto suele desvanecerse en el noche a noche de mi profesión de hombre de teatro que exuda sobre las tablas, confrontándose a un diálogo con sus otros a través de la máscara del otro que interpreta sobre su rostro. Sin embargo, la gente de teatro, del arte, de la cultura, no se libra de ese día a día, noche a noche, que está contenido en estas tres instancias, pilares del bienestar y, mejor decir, axiomas del actor, director y maestro francés Louis Jouvet, que coliden con el actuar del vulgar ciudadano de a pie, el bienestar y el mejor deseo. Jouvet, pues, me da el pie en mi prosaico soliloquio alejado de los endecasílabos de Shakespeare o los octosílabos de Calderón para entender el significado de estas tres palabras, como cuando Desdémona le dice a Otelo: entiendo tus palabras, mas no la intención de tus palabras, momentos antes de asfixiarla, su celópata esposo del modo de vencer. Por eso, cuando metamos la palabra cultura, daría a entender que nos estuviéramos refiriendo a esa exclusividad de las bellas artes como significante de un sinusoidal recorrido de élites ociosas a través de la historia. Entendemos la cultura como una transformación de la naturaleza humana a partir de su propia identidad, de su vulgar, de su inteligencia, de su capacidad de razonar, de amar y de abstraer algo tan concreto como una piedra para llamarla piedra. Es la palabra la que nos diferencia de los animales, los vegetales y las cosas que lo son porque nosotros las nombramos. El gato no sabe qué es un gato, lo es porque nosotros lo nombramos, porque fuimos los demiurgos semánticos de nuestra naturaleza que la fuimos transformando
que las fuimos culturizando. La cultura prela, pues, para utilizar un término universitario, a la libertad y a la democracia. Por eso siempre extraña y sorprende que en todas las instancias políticas, sociales, económicas y comunicacionales, la cultura esté como un adorno, como la inútil guinda de la torta que refresca la mirada y amplían una cínica sonrisa de ¡ay, mira qué bonita está! El cromañón no sabía nada de libertad y democracia, pero se colgaba un collar de dientes en su cintura escapular para no olvidar a sus ausentes, o dibujaba bisontes de 6 patas en las paredes de sus cuevas calentadas por el fuego, antes o después de ir a cazar bisontes de 4 patas. Es imposible pensar en la libertad y en la democracia si no distinguimos o nos distinguimos en la cultura que nos identifica o viceversa, en la identificación que tenemos como humanos con nuestra cultura. Y ahí sí que hay que hacer distinciones geográficas, idiomáticas, religiosas, morales, éticas e históricas, teniendo en cuenta que la metáfora de Adán vale igualmente para el primer homínido de los neodarwinianos. Todos venimos de ese Adán y Eva africano que fue atravesando mares y continentes, conquistando espacios y tiempos. Y cuando digo conquistando, lo digo en el más franco y diáfano sentido de hacerse dueño de esos espacios y de esos tiempos donde fue dejando la huella de sus pies a través de su cultura. No solamente pescando y cazando, sino cultivando, dibujando, cantando, bailando, construyendo, trasladando a través de los caminos por hacer de ellos un género, caminando. La cultura se fue trasladando y en su traslado se transculturizó. Es imposible pensar en cultura sin la transculturización tan perseguida por las banderas del ramplón chauvinismo de izquierdas. Si no, estaríamos aún en las cuevas de Altamira o en las estepas sumerias cazando símbolos o recogiendo bayas silvestres. Cuando una cultura, como la europea del siglo XV, chocó frente a la cultura aún no nombrada de América, la dialéctica de ambas puso en evidencia la síntesis de la libertad, que por curiosos meandros históricos creaba una utopía inexistente que reinterpretaba culturalmente algo desconocido que debía ser nombrado y por ende transformado de orilla a otra. No es anecdótico ese encuentro violento y poético del extremeño trasterrado con cascos, petos, cruces y espadas de bronce frente a las hembras desnudas que quizás algunos por primera vez veían a la luz del sol y a la brisa cálida de aquel 12 de octubre de 1492. Menudo impacto para ambas culturas que comenzaban a transmigrarse, una dominando más que la otra, pero ambas culturas transformadas, transformándose. Por eso se nos hace difícil hablar de libertad y democracia sin antes aclarar que ellas no existirían sin una cultura que las moldee o que las califique. De la misma manera como la cultura migra y se transforma, absorbiendo y adaptando en su evolución darwiniana del más apto o el más fuerte o el más inteligente o de la excelencia por encima de la mediocridad, la democracia también ha tenido sus embates. Quizás el peor enemigo de la democracia han sido las democracias y sus cuantitativas calificaciones. Democracia es solo votar. Hoy vivimos en un país con una democracia participativa y protagónica que nos recuerda aquella democracia orgánica de la Constitución del generalísimo Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios, caudillo de España por la gracia de Dios. Pero también hay la democracia del bienestar, la democracia justa, la democracia liberal, la democracia igualitaria. Quizá los calificativos han hecho más mella en la esencia de lo que sería la democracia en la praxis de la clásica voluntad del pueblo.
Hay académicos que ya empiezan a llamar a la democracia oligarquía, como Robert Dahl, en un intento de revalorar la semántica antes que la esencia fundacional, pero la democracia solo puede ser definida y sustanciada con la libertad como garantía de su existencia y esencia. Estamos hablando de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de voto, pero también de elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo y a luchar por los votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales, así como instituciones que garanticen que la política del gobierno no dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Como observamos, la cosa no es tan esquemática, ni tan reduccionista, ni tan adjetiva. Tenemos libertad de pensamiento porque es un ejercicio intelectual íntimo y solitario, pero de nada nos sirve esa libertad de pensar si después no podemos expresarla a través de los números. Esa es la base de toda arquitectura democrática sobre la que se construye una cultura, y esa cultura la que permite que esta tríada en la que hoy nos estamos refiriendo en este recinto académico fluya en beneficio de un bienestar y un mejor decir a la manera de un actor de la escuela de Jouvet. Entidades como la ONU no en vano trabajan y siguen trabajando en la flemática esfera de la diplomacia sostenida por la paz, espejo de la paz, el más hermoso de los sueños, que todos los miembros de esa organización lleguen a ser algún día democráticos. Claro, a veces la palabra transforma sin trasfondo. He ahí el kit de estas preguntas que generan más preguntas. Apegado al espíritu del pesimismo activo que formuló un día Fernando Sabater, debo felicitar a estos organizadores de este seminario por su pesimismo. Los jesuitas son cultivadores del pesimismo activo, por eso regentan universidades y ahora mandan por fin en el Vaticano. Entramos en un momento de edad de oro en el Vaticano, gracias a que los jesuitas se han apoderado de él. En serio. Particularmente, siempre me ha preocupado los optimistas de la democracia por su candidez. Siempre creen los optimistas que las instituciones funcionan por la gracia de su origen y nacimiento. Y no siempre cierra así. Y no siempre ha sido así. Quisiera cerrar con un ejemplo, producto quizá de mis años, de tantos años que estuve aquí dando clases, que siempre hablaba del ejemplo fenicio, para que me entiendan un poco. Hay un incendio en el piso 2 y yo viviendo en el piso 4, observo que se está incendiando y lo primero que hace un optimista es agarrar el teléfono, llamar a los bomberos. Bomberos en el piso 2 de Cruz San Miguel Ancho, en el edificio Candelaria, hay un incendio. Optimista cierra el teléfono y espera que lleguen los bomberos. El pesimista activo pues hace lo mismo, agarra el teléfono, llama a los bomberos, hay un incendio en el piso 2 en el edificio Candelaria de Cruz a Miguel Ancho, tranca, y como el pesimista duda, lo primero que hace es agarrar un balde de agua y empezar a apagarlo, porque no sabe si los bomberos llegarán a tiempo, porque no sabe si los bomberos llegarán, o porque no sabe si los bomberos incluso existen. Sabe que si no hace eso, el fuego del piso 2 pasará al piso 4 y posiblemente él termine incinerado. Eso es lo que yo llamo el pesimismo activo. Y yo creo que ese ejemplo fenicio, si lo trasladamos a una especie de giro literario, nosotros actualmente en este país estamos viviendo un incendio, y frente a ese incendio de este condominio, al cual debemos apagar, debemos dudar, y debemos dudar porque no sabemos si los bomberos van a aparecer, incluso no sabemos si el bombero existe.
estos baldes de agua. Y si existe tal vez no hay agua. Otro pesimista. Estos baldes de agua, desde nuestro apartamento, desde nuestro sector, desde este segmento, desde este rincón, desde esta academia, desde la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, son lo más activo que podemos hacer para salvar la democracia y no terminar incinerados en un régimen que la ha destruido, cercenando la libertad y devastando la cultura, ahora con la etiqueta leguleya de una ley que vigila, controla, discrimina, amordaza, subyuga, persigue y endoctrina a la cultura y a su país, ya que no hay forma de nombrar a un país sin enunciar su cultura que nos identifica como país. Gracias, Marcelino, me pediste 5 páginas de escribir. Gracias al público.